produce. ¿Cuántos sabían eso? Hoy lo vamos a conocer a profundidad. Hay algo precioso en la palabra, y es que hay una esencia de nuestro Padre que se llama fe. Esa es su naturaleza. Dios Padre cree más en nosotros que nosotros mismos en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, sin esperar si tú hoy o mañana le vayas a recibir. Él, con esa fe permanente, firme, sin moverse, mandó a su Hijo. Porque Él dijo: yo creo en mi creación, yo creo en mi humanidad, yo amo mi humanidad, y eso nadie lo va a mover. Aunque a veces nosotros no queramos creer en Él, pero su fe permanece. Y esa es la esencia de nuestro Dios Padre. Pero por lo tal también es la esencia de su Hijo Jesucristo, porque Él es el autor de la fe. Y ahorita lo vamos a leer. Él es el autor de esa fe, porque Él, a pesar de las circunstancias, creyó en su Padre. Él hizo su voluntad y dijo: Señor, con dolor, con prueba, yo voy a ir a mi fin, porque yo sé que hay momentos que puedo decaer, pero asimismo me levanto en tu voluntad y te creo. Y fue a la cruz con esa fe, fue a la cruz a morir por nosotros, a pesar de que muchos no lo reconocieran, a pesar de que muchos lo rechazaron, porque la fe es una fe firme, no es fluctuante, que se golpea así, que pasa prueba así, pero ahí permanece. Esa es la fe. La fe produce en nosotros la firmeza que necesitamos tener para el objetivo principal y mayor, que es la eternidad. Tú eres salvo por fe, porque creíste. Dice en Romanos que si confesares con tu corazón que el Señor, serás salvo. Y si creyeres con tu corazón, serás salvo. La fe es la que te tiene aquí, aún golpeado, pero te tiene aquí, aún con dificultades, pero te tiene aquí. Esa fe es la que el Señor quiere que retomemos de su esencia, porque Él, su característica de la que vimos en el principio es fe. Esa es su naturaleza de reino, fe. Por eso el único medio donde podemos acceder a ese reino, acceder al Padre, es a través de su esencia, que se llama palabra fe. Ahora, ¿por qué creemos que el Señor permite en nosotros pasar pruebas? Y es que la fe necesita ser probada, porque necesita saberse si es real. Porque a veces la fe puede ser emotiva, o a veces la fe puede ser circunstancial, y vemos que la fe no es circunstancial, es firme, se mantiene, no se mueve porque hoy esté contento o mañana esté triste. A pesar de las circunstancias, ahí estás. Eso es fe. Y el Señor, a pesar de que sus hijos todavía están amando la maldad, Él sigue amando firmemente. A pesar de que los hijos a veces cojan conceptos duros y difíciles, Él sigue esperando que algún día le conozcan y le crean de verdad. Él siempre, hasta el último momento, hasta el día que Él venga, está esperando el gemir de un pueblo diciendo: yo creo en mi Señor Jesucristo, y que este momento en esta tierra momentáneo tengo un mundo celestial eterno en el cual voy a permanecer hasta la eternidad. Pero no se permanece allá, se permanece aquí. La eternidad no es para cuando yo vaya, no, la eternidad es cuando tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón y dijiste:
yo bajo esa acción de Jesús, me aferro a mi salvación y permanezco en ella hasta el día que me encuentre con mi Padre. Esa es mi verdadera victoria. Ese es mi verdadero mover aquí en la tierra, y es su salvación. Pero Diana, si yo fallo, y el Señor dice, es que mi amor no te va a condicionar a tu pecado, porque yo, Jesús, morí por tu pecado. Quien hace que rehabilite, quien hace que produzca el cambio en tu vida, es tu fe en Cristo, y Él hace la obra. Él produce en ti un cambio cuando tú le dices, Señor, quizás yo no soy perfecto, pero aquí estoy. Pero tú fuiste a Él, y Él dice, y esa causa de tu fe te va a producir a ti una transformación, porque la fe produce en Dios su mover. La fe es necesaria ser probada, porque de ahí sale la producción de lo que tu vida necesita. Si yo aquí a cada uno le empiezo a preguntar, ¿qué situación estás pasando? Ninguno me va a decir la misma, porque la capacidad de fe de Gregorio es muy diferente a la mía, y la prueba de fe que está pasando Gregorio para ser fortalecida es su prueba en la que Dios quiere hacer en él, diferente a la que Dios me quiere llevar a mí en otro nivel. No es la misma, pero a todos Dios nos prueba según tu circunstancia o según tu vacío de fluctividad en la fe. Vamos a leer un texto que está, ya les digo dónde, que me perdí. Se perdió el tema. Hay algo que se llama firmeza, pero uno de los que demostró esa firmeza es Cristo. El que sabe que es tener prueba, pero a pesar de sudar sangre, le dice al Padre que se haga su voluntad, más no la de Él, porque Él miraba el foco principal, que era la muerte, el deseo de su Padre, que era entregar a su Hijo para dar una salvación a toda la nación. Amén. Y entonces dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es algo autor? Es el primero, es el que marca la tendencia. El autor de la fe es Cristo. Jesús es el autor de la fe, pero dice que también consumador, el que hace, el que obra a través del Espíritu Santo para que esa fe en ti sea real. Él es el autor de eso. A mí me gustó acá un significado que se los voy a leer. ¿Qué significa que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe? La palabra en griego para autor es archegos, y quiere decir que Él es capitán, el líder, el príncipe de nuestra fe. Y la palabra en griego para consumidor es teleitoides, que significa Él es quien completa nuestra fe. Él es el que hace la obra de nuestra fe. Dice en su palabra que a cada uno le fue dada una medida de fe. Por eso mucha gente hace cosas aquí en la tierra, pero esa medida tiene un tope, ¿no? Si a ti te dicen de 1 a 5 milímetros, hasta ahí es, ¿no? Va a ser un corte de algo, es hasta ahí. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que Cristo aumenta esa medida de fe. Él es el consumador de esa medida de fe. Aumenta esa fe. Pero la fe no se aumenta sola. La fe se aumenta cuando Cristo examina tu corazón
y mira hasta dónde está tu fe. Y yo les voy a contar una historia en Mateo 14, 28, 33. No lo vamos a leer, simplemente lo voy a contar. Todos lo conocemos. Si no han visto la Semana Santa, no lo dudo, pero yo creo que todos lo conocemos. Dice que Jesús había terminado de predicar y los discípulos se subieron a la barca, pero Jesús se fue a orar al monte, y de un momento la barca empezó a surgir un viento fuerte, y de la nada llega Jesús caminando sobre las aguas, y todos que temen, y dice: es un fantasma. ¿Y qué les dice Jesús? No teman, soy yo. Pero ay, llega Pedro y dice: si eres tú, dime ven. Y Jesús le dijo: ven. Y dice que Pedro caminó. Pero ¿sabe qué pasa cuando Pedro caminó? Pedro se le olvidó que había mar. Pedro se le olvidó que había tormenta. Pedro se le olvidó la existencia, porque estaba puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Estaban puestos los ojos en el que le iba a acceder más fe, otra dimensión de fe. Y como él tenía los ojos puestos en él, caminó tranquilamente, paciente. Ya el temor no estaba del fantasma, ya no había nada que obstaculizara esa promoción de fe, o sea, esa dimensión de fe. Pero ¿sabe qué pasa? Pedro pierde el norte y dice: hay un viento, hay un viento. Se dio cuenta ya del viento y dice que automáticamente se fue hundiendo. Y le dice: Jesús, sálvame. Y dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Eso le dice Jesús: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero miramos que Jesús quiso probar el corazón de Pedro, hasta dónde estaba su nivel de fe en medio de un caos, de una tormenta. Y dice que ellos suben a la barca y el viento cesa, el viento se tranquiliza. ¿Había una prueba o no había una prueba? Había algo que estaba ocasionando que a Pedro lo moviera a dar un paso de fe. Claro, porque la prueba saca la dimensión en lo que tú puedes llegar. Entonces cuando Pedro y todos se dicen ellos: ya veo que tú eres Señor, reconocen al Señor. Ya ahora veo que tú eres el Hijo de Dios. Nuestra fe siempre en diferentes áreas será probada. Y cuando llegó este tema, va a sonar loco, pero yo no tenía nada hasta el viernes. Y yo me acosté y cerré los ojos. No sé si fue porque estuve tanto tiempo con mi esposo en la clínica que se me vino esa visión, y tuvo algo que ver. Pero lo que el Señor me mostró fue un monitor cardíaco donde miden el corazón, le miden a uno cómo está la tensión. Te están mirando cómo está tu vida, ¿no? El corazón es la vida, ¿no? Si el corazón deja de funcionar, Pablo, ¿muere o no muere? Ya dejas de ser, ¿no es cierto? Y entonces el Señor me dijo: la fe es vida, porque ese es el acceso para tú vivir en una vida eterna. Y entonces yo veo eso y yo le digo: pero ¿esto qué tiene que ver con fe? Y me dijo: lo que pasa es que así pasa con la fe. Es que tú todo el tiempo estás siendo monitoreado en qué estás estable y en qué está fallando tu vida por falta de fe. Y ahí vienen los picos, ¿no? En donde llega y dice: no, este tiene algo, dame, Pablo, un ejemplo de algo del corazón o de la atención. Una arritmia. Y se presentó una arritmia. Y dice el Espíritu Santo: esta área necesita que sea removida para que sea estable después. O sea, para que esa fe sea estable. Ahora les doy el ejemplo conmigo. Dios nos está llevando a una dimensión en donde la capacidad económica, si me pregunta, es cero. Pero Dios me dice:
necesito forjarte esa área de tu vida económica, porque el día que vayas a operar en milagros, nada va a ser imposible para ti. Te vas a mover creyendo. No vas a mirar al cojo, vas a ver más allá. No vas a ver el cáncer, vas a ver la sanidad. No vas a ver al ciego, vas a ver la vista. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo que Dios quiere remover en tu vida. O sea que hay que dar gracias por las pruebas. Sí. Porque esa prueba es la que produce en ti lo que te hace falta por creer. Ese vacío que está en tu vida, que todavía es fluctuante, que cuando viene esa situación te vuelve loco, te saca de en sí, te da la arritmia. Y Dios llega y bueno, vamos a mirar otra vez y le voy a poner y voy a regularle hasta que ya esa arritmia esté controlada. Hasta que esa área de tu vida esté controlada y tu fe esté firme a pesar de las circunstancias. Si alguno aquí está pasando ciertas situaciones, yo te invito que le dé gracias a Dios y identifique, porque Dios en este momento, esa prueba es la que te está desarrollando una fe firme. Esa prueba es la que no te va a dejar mover a ese propósito, porque así mismo Jesús fue recompensado. Así que si tu fe ya está firme, la recompensa va a venir hasta que pases la prueba. Amén. Pero bueno, ¿qué produce la fe? Bien, chévere. Pero ¿qué produce la fe en mí? ¿Qué va a hacer esa fe en mí? Porque es que es duro vivir en fe todo el tiempo. Pero es que esa es la esencia de Dios. Y eso es lo único que nos accede a su dimensión. No hay otra. Y por eso Jesús se hizo como ejemplo, como autor, para decir: sí se puede. Yo lo pude, tú lo puedes. Pero no estás solo. Tienes el autor que va a suplir fuertemente esa fe. Dice así: la fe constituye lo que Dios determina. ¿Qué es constituir? Ya planta, ya lo forja, ya es. La fe constituye lo que Dios determina. Si ya Dios determinó que yo iba a ser pastora, así iba a ser. Me constituyó ahí. Pero al principio yo no lo entendía. Al principio yo no lo asimilaba. Pero a causa de las pruebas, a causa de la formación de lo que Dios estaba haciendo, me enfocó y me fortaleció en eso que Él ya determinó para mi vida. Porque ya no lo hago por obligación, yo lo hago por amor. Yo lo hago con entendimiento, porque la fe es con entendimiento. La fe no es por emoción. La fe se mueve porque tú entiendes qué es lo que está sucediendo. Y como sabes qué está sucediendo, tu emoción baja y tu fe acrecenta. Vamos a leer Hebreos 11:3. ¿Por qué dice que constituye lo que Dios determina? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que. Ya en el momento no me veía como pastora. Mi meta y mi momento era una gran empresaria, pero yo nunca me veía en eso hasta que Jesús formó eso en mi vida y me dio un entendimiento de fe diferente. Entendí la dimensión del reino, no conforme a mi pensamiento, sino a lo que Él tiene para mi vida. Porque a nosotros a veces en la fe nos es quitado cosas que no nos pertenecen, porque eso no es lo que te alinea a Él. Y uno cree que eso te llena, pero te das cuenta que no. Porque lo que no está dentro de tu diseño, quedan huecos, quedan vacíos.
Si una pieza no encaja completamente, queda medio puesta y no se ve tan bien, ¿no? Pero cuando encaja, tú dices, ¿cuántos han armado armarios o cosas así? Que tú dices, ¿y esto dónde va? Y tú le das y le das. Pero cuando queda así bien bonita, la pieza como esto, dice, ¿la disfruta o no la disfruta? Dice, quedó hermosa. Bueno, lo mismo pasa con el diseño de Dios. Dios nos mandó en esta tierra con un diseño, sino que nosotros cuando crecemos empezamos a ver la dimensión de esta tierra. Y por eso Él dice, necesito forjar fe para que la gente salga de un estado natural y entre a una dimensión espiritual de reino. Y cuando entre esa dimensión espiritual de reino, va a entender por qué yo lo estoy llamando para esto. Y ya tú caminas conscientemente qué es lo que Dios quiere hacer conforme a su reino, porque yo soy eterna, yo no soy de este mundo. Algún día vamos a morir y la vida va a seguir en la eternidad. Entonces, esa eternidad se vive desde hoy, porque el reino de Dios se vive desde ya. Esa eternidad me da la esencia en la tierra para cuando llegue al cielo continúe con ella. Amén. Hay una convicción de que Dios tiene algo poderoso para cada uno de ustedes. Y si estás pasando por pruebas o está pasando cosas, es porque Dios se enfocó en desarrollar tu fe. Si ahorita tú dices, pero yo me convertí en Cristo y la cosa se me volvió, fue más un caos, bienvenido, porque lo que Dios hace es redestructurar, o sea, quitar para estructurar. Y lo primero que Dios hace es quitar lo que no, para poner lo que sí, para enfocar lo que sí. Entonces, bienvenido, porque Dios se enfocó en ti, porque lo que tú creías que era glorioso no es, va a ser más grande, porque Dios no tiene límites, Dios va más allá. Nosotros sí, porque no ve que nosotros tenemos una medida de fe. Ahí va a ser tu límite, pero Dios dice no, yo mandé a mi hijo porque hay algo más que ese límite, y eso lo ha pensado Dios. Quiero que vayas más allá. Lo que tengo para ti es más allá de lo que tú pensaste, y por eso estamos pasando prueba, porque quizás no lo entendemos, porque la fe no se ve, pero hay una certeza de que hay un Dios que hace todo a gran medida, que yo no lo podría hacer. ¿De qué sirve decir que tengo fe si para mí eso va a ser posible? A veces decimos, Señor, ayúdame a pasar a la universidad. Yo te hago una pregunta. Dios te va a decir, ven acá. Si tú estudias, lo puedes hacer. Entonces no me pida ahí. Pídame cuando ya no puedas. Pídame cuando ya no esté en tus capacidades. Mientras esté en tus capacidades, Él te deja. Pero lo que no está en tus capacidades, ahí sí dice Él, yo voy a ser el consumador de eso. Ahí Él se pone. Amén. Segundo, la fe produce en nosotros frutos. Entre eso, paz, paciencia, amor y otras cosas. ¿En dónde está eso? Romanos 5 del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? La paciencia produce ¿qué? La esperanza en Dios ha sido derramada en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que fue dado. Por su Espíritu logramos lo que logramos. No estaré yo, pero les voy a dejar alguien que me acompañó por todo mi proceso de tribulación, alguien que me acompañó mientras para mí era duro ir a la cruz, y ahí estaba. Y a ese les dejo al Espíritu Santo. A ese les dejo. Cuando estén en tribulación, no te preocupes, porque tiene el Espíritu Santo y sus frutos, en lo cual vas a tener paciencia, paz
y gozo en medio de cada tribulación, porque para eso no lo dejó. Ay, porque la fe va a producir en ti frutos, los frutos que humanamente no podemos lograr, si no es a causa de la prueba, si no es a causa de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. ¿Qué otra cosa produce la fe, Diana? Trae lo que no se ve para que se vea. Hebreos 11:1 dice: es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios te dice algo, tú no lo ves, pero hay una fuerte convicción en Pedro que algo iba a suceder. Él no veía el mar, él no veía la barca, él no veía el viento, él no veía lo que lo estaba poniendo, él veía el poder llegar a Cristo. Había una convicción de que tenía, porque él dice: si eres tú, yo quiero probar eso. Y dice: ven, soy yo. Ven que soy yo. Padre, si esta prueba eres tú, él te va a decir: ven que soy yo. Simplemente camina. Ven que soy yo. Simplemente dé el paso. Padre, pero esto, sí, ven. En medio de ese caos, ven que soy yo. Solo quiero que creas. Solo quiero que creas, solo quiero que no temas, porque yo estoy contigo. La prueba está Dios, el Espíritu Santo te está acompañando, no estás solo. La fe en ti produce traer lo que no existe, traer lo que tú dices: Señor, ¿cómo? ¿En qué momento? Traer lo que no hay. Y ahí, cuando tú le crees a Dios, Dios dice: es tiempo, te lo entrego. A lo real, simplemente háblalo, porque se va a volver real. Se va a volver de lo espiritual, tú lo traes y se vuelve aquí a lo natural, real, porque se va a ver, se va a ver. Lo que Dios quiere es que tú le digas: Señor, aunque haya prueba, mi fe está firme. Y llegará la hora en donde, cuando tu fe está firme, tú dices: Señor, pero tengo los acreedores aquí respirando. Y Dios te dice: vamos a ver hasta dónde está tu fe. Pero Padre, me están presionando. Y Él te dice: ¿a dónde está tu fe? ¿A dónde está tu fe? Ven simplemente. Ven y camina. Declara la palabra y las cosas se van a hacer real. Pero no porque en el momento digas: sí, yo creo. No, porque de verdad le crees. Porque Él prueba si le crees. Él nos pasa prueba para saber si realmente le crees. Y cuando Él ve que le crees, ay, eso se atrae de lo espiritual a lo natural. Se va a empezar a ver. Y por último dice: la fe produce establecer un reino y mantenerse en la eternidad. ¿En dónde está eso? Hebreos 11, 33, 34, 39 y 40. Vamos a leerlo. Dice que por fe conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿La fe produce o no produce? Ay, cuando hay fe, cosas suceden. Ay, las maravillas se ven. Las cosas suceden no porque yo simplemente vaya llorando, sino porque mueva el corazón de Dios a causa de la fe, porque le crees, porque le crees a Él. Dice que incluso, no lo voy a leer para no alargarme, incluso ahí en ese mismo texto de lo de la vida eterna, dice que muchos no alcanzaron las promesas, como entre ese
Moisés, pero alcanzaron el galardón más poderoso a causa de su fe, y es el momento celestial. Ellos fueron a su momento celestial, al lugar donde pertenece, a causa de esa fe. No fue dada la promesa en la tierra, pero en el cielo fueron con galardones a causa de su fe. En el cielo tuvieron un lugar precioso a causa de su fe, y dice: por eso lo reconozco, por su fe. La fe no solo es para cumplir promesas, la fe es para acceder a un momento glorioso que se llama vida eterna, momento celestial. Ese es el mayor premio, ese es el mejor galardón, estar en la eternidad con mi Padre. Y ellos por fe lograron eso, simplemente por fe. Dice así: la fe no es fluctuante, es estable. Diana, ¿cómo así que no es fluctuante? Si yo hay momentos que recibo que me decaigo, si hay momentos que mi fe es fracturada, en donde ya siento que no tengo fuerzas, en donde ya digo: Señor, ya no puedo más, en donde ya no sé qué hacer, en donde a veces digo: quiero abortar, ya no quiero más, ya no puedo más. Si a veces eso me está causando a mí desfallecer, eso no es lo que está diciendo la palabra fe fluctuante, porque vamos a sentir eso, somos seres humanos, lo pasó Cristo. La fe fluctuante es cuando tú pierdes la mirada de lo que Dios te dijo. ¿Te vas a sentir triste? Sí. ¿Vas a sentir en momentos que ya necesitas respirar? Claro. ¿Vas a sentir momentos en donde te sientes presionado? Claro. Pero eso no es lo que habla la palabra fluctuante. Es cuando pierdes de vista lo que es importante. Eso es el fluctuante. Jesús no perdió de vista. Pedro en un momento no perdió la vista. Por eso no es que no haya Jesús creído en Pedro o no haya dicho, sino que quería sacar más de él, porque por lo menos él se atrevió. Él se atrevió y fue más allá. Él quiso ir más allá. Pero resulta que Dios le dice algo a Pedro. Jesús, perdón, le dice algo a Pedro en la cena. Y él advierte quiénes son los que van a negar y quién es el que va a entregar. Pero hay unas palabras claves que le dice Jesús a Pedro. Le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, mas yo ruego a mi Padre que tu fe nunca falte, que nunca falte. Pero a ver, si Pedro en ese momento se sintió con dolor y amargo cuando negó a Cristo, pero él no perdió la mirada, porque cuando volvió a él, siguió el rumbo al que le había destinado Jesús en el primer momento que se acercó, que le dijo: serás pescador de almas, ya no se llamarás Simón, te llamarás Pedro. En ese momento, cuando Jesús vuelve y se aparece en la barca y le dice: Pedro, lanza la red, él dice: esta voz la entiendo, esta voz la escucho, aunque ahorita me siento en caos, me dolió, me amargué, vuelvo y retomo con firmeza lo que el Señor me dijo. Vuelvo y me mantengo en lo que Dios me dijo: pescador de almas. Su fe se mantuvo firme a partir, porque volvió Jesús. En cada momento que pasa esas pruebas, se aparece Jesús y el Espíritu Santo y dice: ¿qué ha pasado contigo? Levántate, no pierdas el foco, porque la fe es firmeza. La prueba no te puede apagar. Ya yo determiné algo para tu vida. Amén. Yo ya dije que era para tu vida.
Vamos a leer Segunda de Timoteo del 3 al 7. Y dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Todo el tiempo él estaba orando, Pablo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, ¿quién se va a llenar de gozo cuando alguien llora? Pero es que Pablo veía más allá, porque esa prueba, lo que estaba desarrollando en Timoteo, era algo glorioso. Por eso dice: esas lágrimas me dan gozo, porque te está formando un gran ministro aquí en la tierra. Porque pronto voy a partir, pero he dejado un legado, el cual tiene fe en lo que Dios ha puesto. Dice: trayendo a memoria, recordándole a él la fe no fingida que hay en ti. O sea, que no había una fe fingida, sino que había una fe real. Y él estaba trayendo a memoria eso, diciendo: en ti sí hay fe, Timoteo, sino que las pruebas te tienen un poquito apagado, pero en ti sí hay fe, en ti sí hay, te traigo a memoria esto, en ti sí hay fe, Timoteo, te lo voy a traer a memoria, te lo voy a recordar, porque yo sí sé que en ti hay fe. Seguimos, dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vuelve y se lo rectifica: en ti hay fe. Pero mire, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Él sabe que en ti hay fe. Solo te dice: no, tú tienes al Espíritu, quien te levanta y te da. Te dice: no tienes cobardía, tienes dominio propio, lo puedes hacer. Le estaba diciendo: no dejes que las circunstancias y tribulaciones te apaguen. Vuelve y aviva ese fuego, aviva ese espíritu, porque lo que viene es poderoso. Lo que Dios va a hacer en ti es poderoso. Le dice: y no te avergüences. Cuando yo leí ese texto, muchos hablamos y decimos: Señor, pero ¿qué Dios voy a hablar si yo ahora debo esta vida y la otra? ¿Y quién va a creer en ti? Él estaba: Señor, pero si Pablo está en la cárcel, y él dice: y muchos no se avergonzaron por cuanto yo estuviera en la cárcel, mas sin embargo yo te invito que sigas extendiendo el reino, no por lo que se ve, sino por lo que no se ve, porque Dios va a orar en ti. No porque esté en una cárcel no me impida lo que es extender el reino. Al contrario, demuestra que hay un Dios poderoso quien hace las cosas. ¿Cuántos han dicho: Señor, pero me da pena decir mi situación? Si yo le digo a alguien que crea y yo debo más que esa persona, no te avergüences, porque el día que Dios te saque de esa deuda, ellos van a ver que sí hay un Dios. Aunque Pablo estaba en la cárcel, la evidencia de que había un Dios poderoso en él se movía. Seguían habiendo sanidades, seguían habiendo liberaciones, aún en una situación que pareciera vergüenza. Pero él le dice: no tengas vergüenza, Timoteo, de que te vituperen, de que digan lo que vayan a decir, porque de eso no se trata la fe. Se trata de creer en Jesús, y Él hará, y Él hará, y Él hará. Diana, ¿en dónde dice eso? Segunda de Timoteo 1, 12 y 13. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito
para aquel día. ¿Para cuál día? Para la eternidad. Él sabía que su depósito estaba, que su lugar estaba, porque había fe. Él sabía quién creía, él sabía quién adoraba, él sabía quién le servía. Si no era nuestro Dios, le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No te quejes porque esta prueba bendice a tu Padre, porque lo que está sacando a ti es poderoso, porque lo que están produciendo Dios en ti es algo glorioso. No te quejes, glorifica a tu Padre y di: Señor, Padre, no es en vano lo que estoy pasando, porque no es la circunstancia, es porque yo sé a quién le creo, yo sé a quién le sirvo, yo sé a quién le honro. Tú tienes un Dios que su amor y su fe en ti no varía. Si pecas 7 veces, vuelve y te recibe. Si le fallas en no creerle, Él dice: no importa, levántate y vuelve y créeme, porque Él cree más en ti que tú en Él. Él ama tanto su creación, Él dice: lo único que yo deseo es que entren en esa dimensión de fe para entender que la prueba va a ser algo, un resultado poderoso en cada uno de ustedes. Que yo no es porque no los ame, al contrario, porque los amo, quiero entrarlos en un corregimiento en donde es la verdadera fe. Y entienda que no es una fe fingida, que no es que se dice que creo y mentiras, y cuando viene la cuestión, ya no creo en Dios. No condiciones tu fe por las circunstancias. Ah, Dios me resolvió, entonces ahí sí le creo. Dios es Dios, Él es bueno, pero no le condiciones simplemente porque te cumplan cosas, porque Él no quiere un amor que por condicionante. Si tú me das, no, Él quiere que lo ames por lo que es Él. Y muchas veces nos apartamos, o muchas veces hacemos al lado a Dios porque hemos condicionado a Dios por las circunstancias. Es que yo no sé quiéncito me hizo, por eso me alejé. Yo no sé quiéncito, pero Dios te dice: lo hice yo. Y que tú no estás amando lo que es esto, tú me amas a mí por encima de eso. Eso se llama fe. No condiciones a Dios si no te da una sanidad. Él lo puede hacer, pero Él quiere que no lo ames por la sanidad. Él quiere que lo ames por lo que es Él. No lo condiciona a Él porque te resolvió tu momento financiero, porque Él quiere que te ame por lo que es Él, no porque te resolvió lo financiero. Porque lo que te vas a llevar no es lo financiero, sino el amor que tú le tuviste a Jesús. Ese es el momento donde te va a llevar a la eternidad. Ese es el momento que el que te va a dirigir a eso eterno. No por cuánto Él hace, sino por lo que es Él. Y eso se llama fe. Como dijo Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Él no amaba a Dios por lo que le daba, él amaba a Dios por lo que Él era, por independientemente de lo que suceda. Sin embargo, a causa de ese amor, Dios corresponde a eso. A causa de un amor real, fiel, Dios responde a eso. Él no escatimó nada. Dios no escatimó nada. ¿Sabe que no escatimó tan nada? Que dio a su hijo. O yo le hago aquí: ¿quién quiere entregar un hijo para la vida de esa humanidad? Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor se conoce a través de Dios. Y Él lo que quiere es que tú lo conozcas realmente. Él quiere que tú realmente lo conozcas. Él es el rey, dice en su palabra: Dios es amor. Y ese amor Él quiere darlo a conocer. Pero la única forma de darlo a conocer es a través de Cristo, el autor y consumador de la fe. Y así que tú amas a Dios no por vista, sino por fe. Por eso estamos en este lugar. Porque aquí no lo vemos, pero sí lo sentimos. Y su espíritu está en este lugar. Su espíritu se está paseando en este lugar. Porque Él está aquí por amor a ti. No por amor a Diana, sino por amor a todos los que estamos en este lugar. Por eso nos congregamos, porque Él cada día quiere manifestarse su amor entre unos y otros. Él quiere revelarse como es, por su amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ven que la fe ahorita va a cambiar? ¿Cuántos van a decir: Señor, no sé qué me estás enseñando en esta prueba, pero lo que sé es que eso me va a producir algo bueno? Y ese final tiene algo bueno, y es un momento glorioso. Pero independientemente del tiempo, yo te voy a amar. Independientemente del momento que suceda, yo te voy a amar. No porque hoy me vas a resolver mi vida, sino porque te amo por lo que eres, por lo que tú eres. Porque Él es amor, y su amor quiere ser reflejado en cada uno de ustedes. Él te está diciendo en este momento: olvida tu situación y enfócate en mí, y te darás cuenta que vas a poder caminar aún en medio de la tormenta. Pon la mirada en Él y te darás cuenta que lo que tanto te turba ya no va a ser turbación en tu vida, porque está produciendo en ti una paciencia sobrenatural. Hay un texto donde habla Jesús: tú, siendo padre, le darás en vez de un pan una piedra. Si aún Salomón se vistió como los lirios con su sabiduría, ¿cuánto no más tú, hombres de poca fe? Le dijo. Si el buen padre da buenas dádivas, ¿por qué dudas de mí? ¿Dudas por la condición en la que estás viviendo o por lo que soy yo? Porque si la situación te dice algo, entonces ya tú dices: Dios no es bueno. No, Él sigue siendo bueno, sino que tú lo ves a través de la circunstancia y no lo ves a través de Cristo. No mires más ya a Dios a través de lo que te sucede, sino a través de lo que Dios ha depositado en tu vida por Cristo.